Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Tal como lo anunciamos, hoy la invitada en Entrevista Venevisión Matutina es Tania Díaz, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Bienvenida. Gracias, Lirio. Buenos días. Buenos días. Si ya se estaba discutiendo en República Dominicana, gobierno y oposición, el tema electoral, la fecha de las elecciones presidenciales y las condiciones electorales, ¿por qué la Asamblea Nacional Constituyente anunció que ya se van a realizar durante el primer cuatrimestre de este año? Bueno, es de todos conocidos que la oposición en la última reunión del diálogo no se presentó. Y también es notorio, público y comunicacional que durante esas conversaciones hubo distintos tipos de presiones de parte de factores de poder, por ejemplo, del Senado norteamericano. El propio Thomas Shannon fue a la Unión Europea a tramitar nuevas sanciones contra Venezuela. En fin, lo que te quiero decir, Lirio, es que hubo un boicot al diálogo en el país para el cual se prestaron algunos sectores de la oposición política venezolana a ese boicot al diálogo. Bueno, la Asamblea Nacional Constituyente, cumpliendo con no solamente con el deber, con la potestad constitucional que tenemos, porque la tenemos, ¿verdad?, sino además con lo que es el mandato popular, que cuando nos eligió como Asamblea Nacional Constituyente tuvo la intención de garantizar la paz del país. Bueno, convocamos a unas elecciones que están en periodo constitucional, ¿verdad? Y para este primer cuatrimestre del año 2018, y lo hicimos en atención a nuestras facultades constitucionales, pero también en atención a lo que ha dicho el pueblo. Esta misma semana, la firma encuestadora Interlaces sacó un sondeo de opinión en el cual dice que el 72% de la población quería elecciones presidenciales lo antes posible. Pero es que no solamente la población, la misma oposición. El año pasado, mientras tenían en despliegue en el territorio las guarimbas terroristas, ¿cuál era la consigna de la oposición, Lirio? ¿Qué decían las pancartas? ¿Dónde se fotografiaron los diputados de la MUD en Chacao cuando pusieron elecciones ya en una pancarta desplegada? Entonces, ¿cómo es que eso es una consigna el año pasado y ahorita no lo es? ¿Será que eso tiene que ver con los resultados de las últimas 3 elecciones? ¿Será que eso tiene que ver con que la oposición política radical, el ala extrema, el ala que se pliega a intereses que no son cónsonos con los intereses de la mayoría de la población, sabe que está perdida? ¿Será que esa misma oposición es la que está articulando con factores internacionales de distinta índole para que ejerzan más presión sobre el pueblo venezolano, para que boicoteen lo que es nuestro derecho democrático? Mira, nosotros hemos transitado, porque no se nos puede olvidar cómo estábamos nosotros el año pasado, más o menos por esta fecha. No se nos puede olvidar los 4 meses de violencia terrorista, no se nos pueden olvidar los 100 y pico de muertos que tuvimos en las calles, no se nos puede olvidar que quemamos personas, bueno, quemó la oposición o factores radicales orquestados por factores de extrema derecha en el país, quemaron gente viva en las calles. Lo que ha dicho Venezuela completa en 3 procesos electorales es que quiere paz, que quiere que aquí rija el orden democrático y que queremos elegir el destino de la nación. Y nosotros lo que estamos haciendo es siendo cónsonos con ese mandato. Mira, 8 millones, más de 8 millones votaron en las elecciones de la Constituyente. 9 millones en las elecciones últimas municipales y casi 11 millones en las elecciones regionales. ¿Hay alguna otra lectura que se pueda hacer por encima de eso para decir que no queremos elecciones? Yo creo que lo que ha ocurrido es que aquí hay un sector de la oposición que simplemente no tiene garantías, no tiene moral, ¿verdad? No tiene cara. Es la verdad, no tiene cara para presentarse a un proceso electoral y es el que en este momento está articulando con ese montón de gobiernos que habría que ver cómo tienen su cuestión política dentro, cómo tiene su aceptación política dentro, que entonces atentan y cometen, además de una injerencia grosera contra el país, un irrespeto a lo que ha dicho la mayoría del pueblo venezolano, porque la mayoría del pueblo venezolano ya se contó. Ya nosotros llevamos hasta 11 millones de personas a votar el año pasado, entonces nadie puede
en este planeta. Nadie puede decir que eso no es el mandato de los venezolanos. Lo demás son intereses político-partidistas de algunos sectores. Hasta ahora, ya las fuerzas de la revolución hemos dicho, nosotros vamos a elecciones. Y las fuerzas de la oposición, divididas, fragmentadas, eso es asunto de ellos, pero ya nosotros, hasta el día de ayer que yo haya escuchado, había 4 precandidatos presidenciales de la oposición. Entonces, el elector, que es el que tiene la última palabra, y es ante el cual nosotros simplemente acatamos su mandato. El elector está mirando ese panorama, está mirando, bueno, que de este lado hay una opción política transparente, clara, que está en el gobierno y que sabe lo que ha hecho y tiene bien claro lo que va a hacer, porque en este momento nosotros estamos en la calle debatiendo el plan de la patria, es decir, el proyecto político que vamos a desarrollar sobre la base del plan de la patria de Hugo Chávez para el próximo sexenio. ¿Qué tiene la oposición? ¿Qué tiene la oposición que decía elecciones ya y ahora dice elecciones no? ¿Qué tiene la oposición que dijo que no iba a las municipales y ganó 26 alcaldías? ¿Qué van a hacer esos 26 alcaldes? Si no reconocen a la constituyente que convocó las elecciones, si no reconocen al Consejo Nacional Electoral que los llevó a las elecciones, ¿qué van a hacer esos 26 alcaldes? ¿Van a renunciar? ¿Van a entregar? ¿Qué van a hacer los gobernadores de la oposición? ¿Van a entregar el mandato? Tienen una contradicción absurda que se basa en la campaña internacional y en esas operaciones bueno, no se pueden llamar diplomáticas, en esas operaciones de boicot contra la patria venezolana, que simplemente buscan ocultar esto que nosotras estamos hablando aquí. Buscan ocultar que aquí la gente vota, que aquí la gente debate, que aquí toda la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, porque esas personas que están operando ahora, y yo creo que la mayoría del pueblo lo ha entendido, gracias a Dios, la mayoría del pueblo ha entendido que de un lado estamos venezolanos que queremos al país, que creemos en el país, y del otro lado están venezolanos que están actuando de acuerdo con sus intereses, pero que no son los mismos intereses del país. Esos que tienen negocios en algo que se llama ayuda humanitaria y que viene acompañada de una intervención. Esos que han pedido abiertamente una intervención militar en Venezuela. Por Dios, estamos en un mundo globalizado y el televidente que nos está escuchando ahorita, que nos está mirando ahorita, ve lo que ha pasado en Libia, lo que ha pasado en Siria, no quiere eso para Venezuela. Y aquí hay voceros políticos, hay ex candidatos presidenciales que han pedido una intervención en Venezuela. Por eso nuestra defensa, tú me preguntas por qué convocamos, porque nosotros estamos defendiendo al Estado venezolano, estamos defendiendo a la Constitución, estamos defendiendo a nuestro territorio y estamos defendiendo ese mandato que nos ha dado el pueblo. La prensa de hoy recoge literalmente que hay rechazo a unas elecciones sin garantías, haciendo alusión a la posición que han asumido algunos países y organismos internacionales. ¿Cómo queda el gobierno de Venezuela? ¿No hay un riesgo de aislarse ante, por ejemplo, la posición de Luis Almagro, el secretario general de la OEA, que califica esa convocatoria de elecciones como una farsa, o los 14 cancilleres del Grupo de Lima que no reconocen esa elección presidencial? Estados Unidos dice que no sería una elección ni libre ni justa. El canciller de México se retiró de la mediación en las negociaciones de Dominicana justamente por considerar que era un tema que se estaba debatiendo, que la Asamblea Constituyente no ha debido fijar la fecha. Mire, yo te hago una contrapregunta. ¿Cómo queda Luis Almagro? ¿Cómo queda? Si él defendió con el mismo CNE, con la misma convocatoria a la Constituyente los resultados electorales, por ejemplo, de las gobernaciones, ¿cómo queda? ¿Cómo quedan esos cancilleres? ¿Qué situación política tienen esos gobiernos a lo interno de sus países? Nosotros ganamos una elección con más del 50%, la fuerza de la revolución. O sea, los porcentajes de la mayoría política que tiene la revolución en Venezuela son incuestionables en este momento. Y ese es el problema que tiene la oposición. Ahora, ¿puede decir lo mismo alguno de los cancilleres de ese Grupo de Lima? El canciller de Perú lo puede decir, que tiene un gobierno cuestionado, que tiene una popularidad que se vino abajo porque toma medidas impopulares. Lo puede decir. O sea, una cosa es lo que diga un vocero de un gobierno y otra cosa es lo que piensan sus pueblos. Esa es la contradicción que hay aquí. Y esa es la contradicción que tiene la oposición política, Lirio. Yo siempre que vengo a estas entrevistas aquí en Venevisión, las cuales agradezco mucho, lo repito, la oposición no quiere ese sector de la oposición. Nosotros estamos confiados en que parte de la oposición va a participar en las elecciones, se va a mantener en el diálogo, y yo lo dije en la última entrevista que vine aquí, seguramente va a surgir una oposición democrática de verdad. La otra oposición, la del Chávez vete ya, 18 años. Chávez vete ya, elecciones ya y ahora elecciones no.
Maduro vete ya, elecciones ya y ahora elecciones no. Esa oposición no quiere no le interesa un gobierno realmente democrático y transparente, así como lo están diciendo esos gobiernos. No les interesa. Ellos necesitan un gobierno de facto. Ellos necesitan replicar en Venezuela lo que pasó en Brasil, porque su objetivo es echar para atrás, es devolver los avances sociales, los avances políticos que hemos tenido nosotros en Venezuela. Imponerse por la vía de la fuerza para volver a reprivatizar PDVSA, para otra vez eliminar las prestaciones sociales de los trabajadores, para hacer lo que hizo Julio Borges en la Asamblea Nacional, que aprobó una ley que privatizaba los urbanismos, los edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Necesitan un gobierno de fuerza, por eso es que no les interesan las elecciones, pero ellos en Venezuela en este momento son una minoría que se va a ver reflejada en estas elecciones, porque este año en Venezuela, para bien de todos, hay elecciones. Este año en Venezuela, para bien de todos, va a haber elecciones presidenciales. Dando ya como un hecho que el aspirante a la reelección por el oficialismo es el presidente Maduro, 2 puntos. Primero, el oficialismo quizá calculó que era más probable ganar unas elecciones en abril que en diciembre, cuando correspondía hacerse. Y otra cosa, en el escenario de resultar electo, el candidato opositor tomaría posesión del cargo en enero del 2019. ¿Es gobernable un país que tendría entonces un presidente en ejercicio y otro electo, pero sin funciones todavía? Mire, yo creo que no nos debemos adelantar a los resultados electorales. Primero tenemos que definir quiénes son la revolución. Ya tiene claro que va a llevar un solo candidato, ¿verdad? Un solo candidato, un solo proyecto de país, ¿verdad? Una sola fórmula, una sola voz. Hay que esperar qué pasa con los sectores de la oposición. Tú me dices que si predimos que teníamos mejor oposición ahorita que en diciembre. ¿Quién puede decir eso en un país bajo ataque como está Venezuela? ¿Quién puede predecir lo que va a pasar si hay venezolanos que se articulan con factores de poder para atacar la moneda nacional, para boicotear? Hay venezolanos, uno que dice haber sido presidente de la Asamblea Nacional, que va y toca la puerta de calificadoras de riesgo y dice, mire, yo vengo aquí a traer esta carta para que ustedes no le den crédito a Venezuela, para que Venezuela no pueda importar bienes e insumos, para que le apliquen sanciones al país, que empresarios venezolanos, ellos lo saben porque estamos reunidos en el Consejo Económico Productivo, están siendo víctimas de ese bloqueo financiero. Entonces, ¿quién puede predecir lo que va a pasar? Nosotros estamos convocando como Asamblea Nacional Constituyente a elecciones ahorita porque es un mecanismo de defensa de la Constitución, del Estado de Derecho, del Estado venezolano y de la voluntad del pueblo. Queda poco tiempo, pero quiero tocar el tema económico. La constituyente se ofreció como la solución. Nació, como toda constituyente, para redactar una nueva Carta Magna. Se ha dedicado más a lo político, a legislar y a convocar elecciones, las municipales, las regionales y ahora las presidenciales. ¿Qué se está haciendo por la economía, tanto la macro del país como la doméstica del venezolano, que requiere alimento, que requiere medicinas? Mire, nosotros estamos trabajando arduamente en las 3 misiones que tenemos: refundar el Estado, redactar una nueva constitución y crear un nuevo ordenamiento jurídico. En ese tema del nuevo ordenamiento jurídico, nosotros no somos un país solamente con problemas económicos, nosotros somos un país bajo asedio, bajo ataque directo de gobiernos vecinos a nuestra moneda. Eso es indiscutible. El gobierno de Colombia se comprometió a derogar la resolución 80, a través de la cual tiene un diferencial de cambio con respecto a la moneda venezolana en Bogotá y otro en Cúcuta, que es un ataque directo a nuestra moneda. Y así, bloqueo financiero, es decir, tenemos una situación de asedio. Hemos discutido aprobado 7 de las 8 leyes económicas que ya el presidente Nicolás Maduro nos llevó como propuesta a la Asamblea Nacional Constituyente, amén de todas las propuestas que solamente la Comisión de Economía ha recibido de parte de los distintos sectores con los que nos hemos reunido. Bueno, nosotros estamos trabajando, allí se aprobó la ley de los CLAP, que es un mecanismo de distribución popular que ha servido de apoyo para resistir esta transición que nosotros esperamos sea lo más corto posible para que pueda Venezuela, después, una vez que el escenario político esté claro, podamos avanzar, ¿verdad?, a la construcción de ese modelo económico posrentista. Aprobamos una nueva ley de inversiones extranjeras, aprobamos una ley de contrataciones públicas que cambia la manera de relacionarse del Estado con los sectores que va a contratar para los distintos servicios, aprobamos una ley de precios acordados y vamos a reformar
Ahora que nos falta la ley de costos y precios justos, porque tenemos que ir adaptando a la caotización del sistema que provoca la guerra económica. Mira, nosotros hemos venido consolidando como constituyente primero la paz. Después aseguramos que el territorio venezolano siga estando inalterado y resguardado por las leyes y la Constitución, con las distintas elecciones que hemos convocado, y ahora viene la presidencial, para cerrar el ciclo político electoral. Y estamos trabajando en la consolidación de la Constitución, del ordenamiento jurídico, que ya se dará a conocer y ahorita no tenemos tiempo de explicarlo, pero estamos trabajando para esa construcción colectiva de la forma de sistema político económico venezolano que vamos a hacer los venezolanos. Ya nosotros lo hicimos, Lirio. Nosotros lo hicimos en el año 99 con el comandante Chávez y lo vamos a volver a hacer para que tengamos nuevamente no solamente paz, sino además una república bolivariana de Venezuela. Eso que el comandante Chávez dijo, y por eso fue tan atacado el término, dijo: pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Esa patria es el resguardo, es el hogar de todos nosotros y de todas nosotras y de nuestros hijos. Quienes atentan contra la patria tienen su vida fuera del país. Nosotros la tenemos aquí en Venezuela y por eso estamos trabajando por Venezuela. Muchas gracias por haber venido el día de hoy. Así despedimos a Tania Díaz, la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Así terminamos esta entrevista a Venevisión.